Ok, bien. Vamos a iniciar con la evaluación, exposición y análisis de los procesos cadavéricos post-mortem y compararlos con algunas imágenes. Manera de definición: descomposición cadavérica es el resultado de la integración de un conjunto de procesos interdependientes y que tienen una variabilidad compleja. El intervalo post-mortem es el tiempo que transcurre entre que una persona fallece y se da el descubrimiento del cadáver. Este intervalo post-mortem se va a dar en rangos de tiempo, es decir, de 2 a 4 horas, de 0 a 4 horas, de 36 a 48 horas, y así sucesivamente dependiendo del tipo de fenómeno que estamos tratando de desarrollar. La entomología forense no es más que aquella ciencia junto a las ciencias forenses que se encarga de estudiar la aparición progresiva y consecutiva de una determinada especie relacionada a las fases de descomposición cadavérica, y la cual se hace mucho más fiable por lo que dijo la compañera de que las moscas son las primeras en poblar el cadáver. Aproximadamente después de las 72 horas es un fenómeno cadavérico muy confiable. ¿Cuáles son esos fenómenos cadavéricos? Ya la compañera Ashley los resumió, ¿verdad? Son todas estas alteraciones morfológicas inevitables y progresivas que ocurren desde que se da la muerte. Faltó una, no se la tienen que saber, no por eso les bajé puntos, pero son los fenómenos cadavéricos inmediatos, son aquellas que se relacionan con el cese de las funciones vitales. ¿Por qué? Porque es que usted no va a saber evaluar, o como le dije a la compañera antes, usted no va a tener disponible un electroencefalograma para determinar que alguien ya falleció. O sea, usted no es personal de salud, usted no tiene por qué saber cómo dictaminar la muerte, pero sí puede saber que el corazón no late y la persona no respira. ¿Ok? Entonces tenemos cambios a nivel del sistema nervioso, cambios a nivel del sistema cardiovascular y cambios a nivel del sistema respiratorio. Pasamos a los fenómenos mediatos o tempranos, que pueden ser físicos y químicos. Tenemos el enfriamiento, la deshidratación. Aquí déjenme corregir esto, que no es. El enfriamiento, la deshidratación, el rigor mortis, y en los químicos tenemos el rigor mortis. En los fenómenos cadavéricos tardíos o avanzados podemos tener fenómenos biológicos, podemos tener fenómenos inducidos, por ejemplo la congelación, que no sería igual al enfriamiento. Tenemos que inicia el proceso de putrefacción, que es algo progresivo, y también la acción de la fauna cadavérica. Pero en realidad, ¿qué vamos a utilizar para los intervalos post-mortem? Pues vamos a utilizar lo más fácil. Vamos a utilizar todos esos fenómenos que aparecen inmediatamente entre el momento de la muerte y los 2 días, es decir, las primeras 48 horas. Entonces trabajaríamos en base al rigor, el algor y el rigor mortis. Y podemos tener en cuenta de manera secundaria los fenómenos inducidos, es decir, los que el hombre ha ejercido sobre el cadáver, y la deshidratación. Entonces, tenemos este cuadro donde lo que estamos relacionando es cuando el cadáver está a la intemperie versus cuando el cadáver está en el agua. ¿Cómo cambian los fenómenos cadavéricos? Esto solamente respecto, por ejemplo, al enfriamiento, la pérdida de calor. Como dijo la compañera, empezamos en teoría de una manera lenta, poco a poco, hasta alcanzar una meseta, donde se mantiene y posteriormente empieza a bajar hasta que se iguala a la temperatura del medio ambiente. Mientras que cuando el cadáver está sumergido en el agua, esta pérdida de calor es mucho más rápida al inicio,
tiene igual una meseta, pero alcanza el punto máximo de frío en 5 a 6 horas, es decir, en la mitad del tiempo que cuando el cadáver está a la intemperie. No hay cambios en las livideces versus cuando está en la intemperie versus cuando está en el agua. En el rigor mortis, pues sí, el desarrollo puede ser variable cuando está sumergido en el agua y puede llegar a encontrarse rigidez cadavérica hasta 4 días después de la muerte. La pérdida de calor es el fenómeno cadavérico más útil. Es una disminución progresiva que se da hasta que por fin el cadáver iguala la temperatura del medio ambiente. Puede demorar hasta 15, 20 horas. Hay múltiples factores que pueden alterarlo. Cuando se da la muerte, uno de los factores fisiopatológicos es que se detiene el sistema de regulación térmica. Se prefiere la temperatura intraabdominal, que en nuestro medio, pues en las películas y en las series de televisión se utiliza la temperatura del hígado, pero en realidad debería ser la temperatura rectal. Además, hay que tomar en cuenta la temperatura del ambiente y como signo de muerte tenemos temperaturas rectales menores de 20 grados Celsius. Tenemos ciertas alteraciones en la pérdida de calor. Podemos tener una hipertermia posterior a la muerte, sobre todo cuando la causa es insolación, electrocución, infecciones como la rabia, y es justamente al fallecer la persona empieza a aumentar la temperatura. El equilibrio térmico es una meseta que se puede dar durante las primeras 2 horas post-mortem. Hay un descenso lento entre 2 a 5 horas, un descenso rápido entre 5 a 13 horas, un descenso lentísimo hasta llegar al equilibrio con el medio ambiente entre 13 a 24 horas, y hay un infradescenso, es decir, una disminución brusca de la temperatura debido al proceso de putrefacción y la evaporación de los fluidos biológicos luego de las 24 horas. Entonces, la pérdida de calor va a empezar por las extremidades, los dedos de las manos, de los pies, la cara, sigue la espalda, se extiende hacia el abdomen, y las últimas partes del cuerpo que pierden temperatura son las vísceras internas. ¿Qué factores pueden modificar o alterar mi diagnóstico? Los métodos de adaptación por temperatura van a depender de la relación temperatura del cuerpo, temperatura del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que podemos tener conclusiones erróneas cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas altas o cuando el lugar donde está el cuerpo tiene cambios bruscos de temperatura. Debemos hacer una corrección térmica teniendo en cuenta si el paciente es gordo, obeso o delgado, desnutrido, si tiene mucha ropa, si tiene poca ropa, si hay muchas corrientes de aire en el lugar, si está húmedo, si el paciente tuvo signos de hipertermia post-mortem o si el fallecimiento fue por algún tipo de estrés. Tenemos que tener en cuenta las enfermedades, donde también hay aumento de la temperatura corporal, y los niños, al ser más pequeños, tener menos peso, la piel más delicada, se enfrían mucho más rápido. En la deshidratación, la evaporación de los líquidos cadavéricos, la pérdida de peso, pero sobre todo en lactantes y recién nacidos, hay un apergaminamiento cutáneo, desecación de las mucosas, y se dan los fenómenos oculares como mencionó la compañera. La pérdida de peso, como dijimos en lactantes y recién nacidos, predominantemente, es constante y escasa. En los adultos solamente se ven casos extremos como en las momificaciones. Dependiendo de la edad del bebé, puede perder entre 8 gramos a 18 gramos de kilo de peso por día. En la desecación de las mucosas, pues usualmente en los labios o en los genitales de las niñas de corta edad, se pueden originar ribetes rojizos o negruzcos en la zona más externa de la mucosa. El apergaminamiento de la piel se da por acción de la deshidratación, cuando se pierde la capa más externa de la epidermis de la piel. En este momento, entonces, la linfa se extravasa,
se coagula en la superficie de la piel, formando una placa dura, seca, espesa, de color amarillento, y por debajo de esta también se van a observar los vasos sanguíneos de un tono más oscuro del usual. Ya vimos los fenómenos oculares, el hundimiento ocular, la opacidad de la córnea o el signo de Stenon-Lewis, que es la mancha escleral. Podemos tener la opacidad escleral, perdón. Podemos tener también la mancha esclerótica o signo de Sommer-Larcher, y sin olvidar, claro, la reacción de las pupilas. Va a haber una midriasis, es decir, la pupila está mucho más grande. No sé si logran apreciar que esta pupila está súper grande versus esta que está un poco más pequeña, ¿no? En cuanto a las livideces cadavéricas, van a depender de la posición del cuerpo. El cuerpo debe permanecer al menos 3 horas en la misma posición para generar una lividez. Es el método menos fiable porque es alterable fácilmente. Se hacen visibles 1 hora después de la muerte y pueden formarse nuevas livideces dentro de las primeras 24 horas. Por ejemplo, según Malachin y Meyer, podemos generar un diagrama de evolución cronológica de las livideces cadavéricas. De 0 a 2 horas se da el inicio. De 1 a 4 horas hay confluencia de la sangre que se desplaza a las zonas de puntos de gravedad. De 3 a 16 horas hay una máxima intensidad de livideces. De 1 a 20 horas hay un desplazamiento por presión suave. De 2 a 6 horas hay un cambio completo de posición. Y de 4 a 24 horas hay un cambio incompleto de la posición. Entonces, después de las 12 horas, si yo muevo el cadáver, puedo generar nuevas livideces, solo que estas livideces van a demorar un poco más en aparecer. Acá tenemos ejemplos de livideces cadavéricas, excepto en los puntos de presión, es decir, los glúteos y la parte alta de la espalda. Esto que está aquí es algo que utilizamos para diferenciar las livideces cadavéricas de una equimosis o de un hematoma. Cuando realizamos la presión sobre la piel, con nuestra mano se marcan los dedos y la palma de la mano. Eso indica que esto es una lividez cadavérica. Algunos modificadores y diagnósticos diferenciales, las intoxicaciones por monóxido de carbono o de cianuro, donde se genera un color rosáceo. Recordemos que las livideces van a ser como violetas, como rojovinas, mientras que el cianuro del monóxido va a ser completamente rosado. Y las equimosis, como les mencionaba, pues tienen el mismo color. La única diferencia sería que cuando hacemos la técnica de la mano, esta parte morada no va a marcarse la mano de blanco, porque esto es sangre justo debajo de la piel. El rigor mortis o rigidez cadavérica no es más que el endurecimiento de los músculos estriados lisos y cardíacos debido a la acidificación y deshidratación, es decir, es un proceso químico enzimático. Va a dar inicio con la disminución del ATP muscular, que es la molécula que da energía para que nuestro cuerpo funcione, y termina con el inicio de la putrefacción cuando se pierde la acidez y se alcanza la alcalinidad. En esta imagen vemos el rigor mortis completo, todavía presente, el cual puede demorar hasta 12 horas para completarse, persiste entre las 24 y las 36, hasta que inicia entonces la relajación de los músculos. En la primera hora post-mortem va a haber una contracción de todos los músculos de fibra lisa. 3 horas después se va a hacer visible la rigidez en las partes superiores del cuerpo, sobre todo en la cabeza, en la cara y en la nuca, el cuello. Va a haber cambios en la musculatura lisa que pueden generar que la pupila del ojo se haga más grande, que la piel se ponga como piel de gallina y que se dé las eyaculaciones, micciones o evacuaciones. En las embarazadas, estos cambios en la musculatura lisa también pueden propiciar la expulsión del feto. Como mencionamos, entonces inicia en la mandíbula y la nuca y se extiende hacia cara, tronco, extremidades superiores y finalmente a las inferiores. Y en ese mismo orden en que se pone todo rígido, asimismo se relaja. Acá vemos, hemos puesto este cadáver en el borde de la plancha o de la camilla y podemos ver que las piernas se mantienen completamente
rígidas en el aire. Podemos tener situaciones en las que debemos tener en cuenta, por ejemplo, Toynot hizo una regla, por eso les mencionaba que hay muchas formas de agrupar los fenómenos cadavéricos para explicarlos. Según Toynot, él utilizó la temperatura, la rigidez y las livideces para diagnosticar el intervalo post-mortem. Él dice que un cadáver tibio, flácido y sin livideces tiene entre 2 a 5 horas de fallecido. Un cadáver tibio, rígido, solamente en cara y cuello y con el inicio de formación de livideces de 6 a 10 horas. Un cadáver frío y totalmente rígido, con livideces fijas, tiene entre 12 a 18 horas. Un cadáver frío con livideces fijas en la parte inferior, flácido, entre 18 y 24 horas. Y un cadáver frío totalmente flácido con livideces entre 24 a 36 horas. También tenemos fenómenos o factores modificadores y de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en muertes violentas y repentinas vamos a tener una rigidez tardía, intensa y larga. En las muertes agónicas, una rigidez precoz, débil y corta. En las convulsiones, rigidez precoz, intensa y corta. En las intoxicaciones, precoz, intensa y larga. En las parálisis, tardía, débil y larga. En las lesiones a nivel nervioso, precoz, intenso y largo. Y en aquellos pacientes que durante su reanimación se utilizó atropina, la rigidez va a ser tardía, débil y larga. Los espasmos cadavéricos son una especie o una variante de rigidez cadavérica que va a persistir más allá de las 36 horas y que va a iniciar justo al momento de la muerte. Entonces, puede ser localizada o generalizada, no va a haber relajación previa de los músculos, puede ser debida a una tensión nerviosa o emoción fuerte justo antes de la muerte, sobre todo en muertes causadas por convulsiones, hemorragias cerebrales, electrocución o heridas por arma de fuego, y es muy raro. Es más común en muertes en zonas de guerra, así como el soldado falleció, por ejemplo, sosteniendo su arma, así mismo él se queda. ¿Okay? No necesita pasar ningún proceso de relajación, rigidez, relajación, siempre mantiene esa rigidez. La fauna cadavérica entonces aparece después de la muerte de manera progresiva, los insectos invaden el cadáver, no todos están al mismo tiempo en el cadáver, pero favorecen al final la descomposición hasta la reducción esquelética. Podemos tener un total de 20 especies que vamos a agrupar en 8 escuadras según el momento en el que invaden el cuerpo. Por ejemplo, las californianas, que es un tipo de mosca, hacia el tercer mes, las sarcofinianas entre el primero y el tercer mes, la demestiana entre el cuarto y el noveno mes, la corineteniana entre el noveno y 12º mes, las silfianas hacia el segundo año, las acarianas entre el segundo y tercero, igual que las atrenes, y las tenebris iptenius durante el tercer año de reducción cadavérica. Bien, vamos a ver también algunos conceptos relativos a los delitos en general, los delitos sexuales y el síndrome del niño maltratado. Respecto a la intervención de la odontología forense en este tipo de casos, puede ser para identificar, para estudiar los moldes o las huellas de mordedura y realizar análisis en los que se involucran la cavidad bucal, los dientes, incluyendo las características de los mismos y su forma. Ahora bien, este tipo de estudios puede ser realizado en personas vivas o en personas muertas. Pueden ayudarnos en el aspecto de la investigación de justicia a indicar de quién es el cadáver, cuál fue la causa de muerte, sí, darle un nombre a esa víctima y de repente poder identificar al victimario. Favorece el proceso de entrega del cuerpo a los familiares, sobre todo en eventos de múltiples masas. Nos ayuda con los trámites de documentos de identidad en personas desaparecidas o abandonadas, y también nos ayuda a la adopción de menores para emitir un dictamen de la edad. Nos ayuda con los delitos de lesiones personales, colabora en la detección del síndrome del niño maltratado y ayuda en la detección de los delitos sexuales o casos de responsabilidad profesional. En cuanto a la morfología dental, en la clase número 1 que tienen el video que les pasé por WhatsApp,
Vimos la anatomía del diente y del área maxilofacial. Ahora vamos a ver los tipos de denticiones. Tenemos una dentición temporal o dientes de leche, que es cuando somos niños, y una dentición permanente definitiva más adelante. La dentición temporal aparece a partir de los 6 meses y está completa a los 2 años. Consta de incisivos centrales 4 incisivos laterales y 4 caninos. En el grupo posterior vamos a tener 8 molares, completando así 20 piezas dentales. Ay, disculpen. Acá vemos entonces los dientitos, los incisivos centrales, 2 y 2, aparecen primero los de abajo, los incisivos laterales, ¿verdad? 2 y 2. Dígame. No se muestra la diapositiva. Ok, perdón. Acá está. ¿Ahora sí? Sí. Bien, entonces les mencionaba era que primero salen los dientes incisivos centrales de abajo, después los 2 centrales de arriba y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad de dientes. Vamos a tener entonces 5 dientes en cada cuadrante, eso hace un total de 20 dientes. En la dentición permanente, entonces, el recambio de dientes de leche a dientes permanentes inicia aproximadamente a los 6 años, culmina aproximadamente a los 18 o 25 años con la aparición de las muelas del juicio. Entonces, en la parte anterior de la boca vamos a tener 8 incisivos centrales, 8 incisivos laterales, 4 caninos. Y en la parte posterior, 8 premolares y 12 molares, incluyendo las muelas del juicio, para hacer un total de 32 piezas, 16 arriba, 16 abajo. Ya tenemos los dientes, empezamos así mismo como empiezan a salir. Se mudan primero los de abajo, después los de arriba y así sucesivamente hasta completar la dentición. Ahora vamos a hablar del odontograma o ficha dental. No es más que la representación gráfica de los dientes y de toda la mucosa circundante, en el cual debemos incluir muchas cosas. Lo mínimo que encontremos en la boca debe incluirse en la ficha dental. La bolsa periodontal, que no es más que la profundización de las encías a causa de una infección bacteriana, las caries, las coronas, que es como una moldura de porcelana de oro que va encima, es como una fundita para el diente. Tenemos dientes ausentes, ya sea porque hubo una extracción por alguna patología o simplemente porque no salió el diente. Las furcas, que son dientes que tienen muchas raíces y algunas de ellas salen. La fusión dental, la quiroversión o los dientes chuecos, como quieran llamarle. Los mantenedores o retenedores, que son dispositivos que se utilizan después de quitar los aparatos de ortodoncia, es decir, frenos. La migración, que se da después de la erupción, que también se puede dar con la aplicación de aparatos de ortodoncia. Las prótesis fijas, removibles, parciales, completas, de una pieza, de varias piezas. Las resinas, que no son más que las restauraciones estéticas de los dientes, producto de las caries. Las restauraciones, dependiendo si hubo fractura del diente, si hubo desgaste. Restos de raíces dentales. Y acá vemos entonces los dientes, ¿bien? Incisivos, superior, inferior, centrales, laterales, caninos, premolares y molares. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dividir los dientes? En 4 cuadrantes. Estos son los de la izquierda. Recordemos que es si estuviéramos viendo a la persona frente a nosotros.
Estos son los de la izquierda, estos son los de la derecha. Se empieza a enumerar por el cuadrante superior derecho como 1, el superior izquierdo 2, el inferior izquierdo 3 y el inferior derecho 4. Y asimismo las 8 piezas dentales. ¿Ok? De esa manera los numeramos. Acá tenemos otra forma de hacer un odontograma. Igual llevan el mismo código numérico en 4 cuadrantes. La única diferencia es que este odontograma te muestra las caras anteriores, las caras posteriores hacia las lenguas, te muestra las raíces y te muestra la parte superior del diente donde se hace mucho más fácil marcar, por ejemplo, las restauraciones o la colocación de resinas. Uno de estos es el que tienen que hacer para el taller. Obviamente incluyendo el aspecto de la mucosa y el área maxilofacial también.